¿Con la ayuda de Dios? Bueno, eso está muy general, ¿verdad? Claro que con la ayuda de Dios, Dios puede hacer cambios y puede renovar la vida de cualquiera y puede hacer milagros y Dios es poderoso y todos lo sabemos. Pero vamos a ponernos nosotros en el lugar de esos 400. ¿Qué le parece? ¿Cuántos se han sentido afligidos alguna vez, amargados, tristes, tan decaídos que dices tú, parece como si estuviera muerto en vida? Y de pronto te dijeran, de aquí a unos años, tú vas a ser un general del ejército. A ver, échense esa. O de aquí a unos años Dios te va a usar de una manera tan tremenda que va a hacer milagros y prodigios a través de tus manos y te va a levantar y estás lejos de tal cosa y te ves lejísimos de tal cosa y te sientes tan afligido, tan triste porque a lo mejor estás enfermo, estás malo, estás triste, estás en una condición dura, difícil en tu vida. Entonces, ¿de qué se trata esto, hermanos? ¿De qué se trata todo esto? ¿Qué hizo la diferencia en este lugar? ¿Qué hizo la diferencia? ¿Sí? ¿Qué hizo la diferencia? ¿Sabes quién la hizo? Un hombre. David. Pero pastor, ¿no acabas de decir que estaba igual que ellos? Sí, estaba igual que ellos. Estaba triste, estaba abandonado, se sentía desalojado de su propia tierra, se sentía humillado, ofendido, se sentía burlado por sus enemigos, se sentía que tuvo que pasar por esas vergüenzas, que se mofaran, que se burlaran de él y le dijeran, este loco quítenmelo de enfrente, no lo quiero, ni siquiera es digno de que lo mate, vaya. Quítenmelo de enfrente, ya hay suficientes locos aquí en nuestro territorio. Ese hombre era el jefe de ellos. ¿Sí? Y nosotros venimos a este mundo y vivimos en un mundo donde podemos muchas veces sentirnos de esa forma, incapaces de hacer algo grande como lo que estamos viendo. Imposible que yo pueda lograr una cosa así. Imposible que yo pueda lograr y ser como aquel, o como aquella, o como este, o como aquel que canta precioso, aquella que canta tremendamente, o como fulanito, manganito, como el que sale en la televisión, o qué sé yo, hermanos. Imposible que yo pueda estar ante un estadio con miles de personas evangelizando, cuando yo sé que tengo un llamado, pero ¿sabes qué? Yo estoy muerto en vida. Imposible. ¿Sabes qué hizo la diferencia? Un escogido de Dios. Un hombre de Dios hizo la diferencia. Y su primera cualidad de este hombre está precisamente en el versículo 3 que acabamos de leer. Póngamelo ahí, por favor. Póngamelo ahí. ¿Sí? Y fue David a Mizpa y todo ese rollo, ¿verdad? Y le dijo, te ruego que se quede mi padre y mi madre con ustedes hasta que yo sepa lo que Dios hará de mí. Punto 1. Ahí está escondida. ¿Sí la vieron? El hombre era dirigido, guiado y no hacía nada si el Espíritu de Dios no se lo decía que lo hiciera. Ahí está la primera. ¿Eso cambia la vida de cualquiera? No haré nada, no me moveré. Si te traigo a mis padres es porque ahí no pueden estar. ¿Por qué? Porque para empezar la cueva de Adulam no eran para 401, ni 402, ni 399. Era para 400 personas que Dios había escogido en específico. Aunque usted diga todos no valían nada. Cualquiera dijera no daban un peso por cada uno de ellos. Pero eran 400 escogidos que Dios tenía en ese lugar. 400 escogidos. Con uno que se sentía lo peor que podía haber de la tierra, pero tenía algo especial. Tenía la capacidad, el oído, el corazón para oír la voz de Dios. Y eso cambia. Cuando los pasos de los justos son guiados por Dios, Dios va a hacer cosas que extraordinarias.
Cuando tú buscas a Dios y buscas su voluntad, ¿cómo, pastor? ¿Cómo puedo buscar la voluntad de Dios? Yo no oigo a Dios. Mira, amado, abre su palabra y su palabra te va a decir, te va a dirigir y te va a indicar y te va a hablar y va a ser un rema a tu espíritu donde la palabra misma va a estar hablándote, vas a estar dialogando con ella, aunque sean letras, pero son letras vivas, eficaces, espadas de doble filo. Cada palabra, cada letra que penetra tu corazón, hermano. Él dice, yo necesito ir otra vez ¿a dónde? Al fuerte, a la fortaleza, y estar con mis 400 afligidos, estar con mis 400 endeudados y amargados, y vamos a esperar a que Dios hable y diga qué es lo que va a hacer conmigo. Aunque me sienta peor que ellos, aunque me sienta triste, aunque me sienta abandonado, aunque me sienta dejado, aunque me sienta como me sienta, Él dice, yo tengo que oír la voz de Dios. ¿Sí? ¿Estamos o no estamos? Otra cosa, vamos a ver. ¿Qué fue lo que pasó? David oía ¿qué? La voz de Dios. ¿Sí? ¿Cuál era el otro punto importante aquí? Vamos a ver lo que dice Primera de Samuel, por favor. Capítulo 13, versículo 14, son tan amables. 13, 14 del primer libro de Samuel. Mas ahora tu reino no será duradero. Dios le está hablando a Saúl, el profeta, a Saúl. Bueno, es Dios también, ¿verdad? Por la voz de Dios. Mas ahora tu reino no será duradero, le dice a Saúl. Pero Jehová se ha buscado un varón conforme a ¿qué? Conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no guardaste, ¿qué? La palabra, no guardaste lo que Jehová te mandó hacer. Yo me pregunto, ¿por qué David era el hombre conforme al corazón de Dios? ¿Por qué? Porque guardaba su palabra. ¿Y por qué guardaba su palabra? Vuelvo a preguntar. ¿Por qué guardaba su palabra? Porque la conocía. ¿O no sabía y esperaba que Dios le dijera lo que tenía que hacer? ¿Por qué guardaba su palabra? Porque la oía, porque la conocía. Por eso guardaba su palabra David. Y eso lo convirtió en un hombre, escúchame bien, amado, conforme al corazón de Dios, porque hacía la voluntad del corazón de Dios en su vida, porque tenía la capacidad de oír la voz de Dios en su vida, por eso hacía y hacía todo lo contrario a lo que no hacía que Saúl hacía y cumplía la palabra de Dios. Saúl no lo hacía, ¿por qué? Porque Saúl estaba endemoniado. Y David estaba lleno del Espíritu Santo. Sabía cuál era la voz de Dios, sabía cuál era la palabra de Dios, por eso hacía la voluntad de Dios. ¿Cómo podremos hacer la voluntad de Dios si no la conocemos? ¿Cómo podemos cumplir con los propósitos de Dios para nuestra vida si no sabemos qué Dios quiere hacer con nosotros? Pastor, pero es que a mí no me habla Dios. Yo te voy a decir una cosa, Dios no está mudo, ni está sordo, ni está ciego, ni está manco, ni está cojo, ni nada de eso, hermanos, te lo aseguro. Te aseguro que Dios habla, y Dios habla todo el tiempo. Y una de las tantas formas que Dios te habla, te voy a hablar de una manera muy sencilla, a través de su palabra, te digo, pero también sabes cómo te habla, a través de tu propia conciencia. A veces tu conciencia te dicta algo, y dices tú, ese fui yo. No. Si tu conciencia tiene una base de datos, ¿sí? Donde tu conciencia juzga tus actos, tu vida, la vida que llevas, y tu conciencia te dicta algo, es porque sabes que hay un bien y que hay un mal. Y si la palabra de Dios está llena de tu corazón de ella, tu conciencia va a ser tu principal, ahora sí que amonestador, o el que te va a celebrar las decisiones que tomes. ¿Estamos entendiendo, mis amados? ¿Estamos recibiendo esta palabra? Qué interesante, ¿no? Qué interesante. Entonces David era diferente a los demás. ¿Por qué? Porque David escuchaba
la voz de Dios. Porque David hacía ¿qué? Era conforme al corazón de Dios porque buscaba la voluntad de Dios. Y hacía eso, precisamente lo que Saúl no fue. Sigamos adelante. Salmos 89, capítulo 89, perdón, versículo 3 y 4, por favor. Esto es interesante, hermanos.